La mansión se iluminaba como un faro en la oscuridad de la noche, reflejando la magnificencia de un invierno que parecía querer ser eterno. Los últimos días de la temporada social habían llegado, y en esa noche, Isabel se preparaba para asistir a lo que sería su último baile en la alta sociedad de Londres. Era una joven de belleza innegable, pero sus ojos escondían una tristeza profunda, una tristeza que ni los lujos ni las sonrisas de los invitados podían borrar. Su vestido de seda blanca brillaba bajo la luz de los candelabros, y su cabello, cuidadosamente recogido en un elaborado peinado, caía suavemente sobre su cuello como un delicado velo de luna. Sin embargo, a pesar de su apariencia perfecta, algo en su corazón estaba quebrado. Había llegado el momento de decir adiós a un amor imposible, un amor que, aunque intenso, estaba condenado desde el principio. Isabel había vivido los últimos meses entre miradas furtivas y sonrisas secretas, compartiendo con él, un hombre misterioso cuyo nombre solo murmuraban en los círculos más exclusivos. Lo que ella nunca podría compartir con otro ser humano. Él no era como los demás caballeros de la corte, educados y amables en su cortejo, pero vacíos por dentro. No, él tenía algo que la atraía más que su apariencia, más que su título, una tristeza profunda en sus ojos, un dolor que le resultaba incomprensible, pero que, al mismo tiempo, le daba un aire de vulnerabilidad que la cautivaba. La sala de baile estaba llena de risas y charlas animadas. Los violines y los pianos llenaban el aire de una melodía alegre, pero en el corazón de Isabel, el silencio era absoluto. La ansiedad la consumía. Había llegado a esa fiesta con la esperanza de no encontrarlo, con el deseo de que el destino la dejara en paz. Pero, como si la vida jugara con sus sentimientos, él apareció. Él estaba allí, al fondo, rodeado de caballeros y damas, pero sus ojos no buscaban a nadie más. Directamente, como un imán, se encontraron los de Isabel. Él, con una leve inclinación de cabeza, la invitó a unirse a la pista de baile. El mundo entero desapareció cuando sus manos se entrelazaron, y ella fue transportada a un lugar donde no existían las normas de la sociedad, donde los siglos de historia, las reglas y las expectativas de la nobleza no tenían valor. La danza comenzó. Los demás invitados a su alrededor se desvanecieron, y solo quedaron ellos dos, una joven dama y un misterioso caballero, bailando en silencio, rodeados de murmullos, pero sin prestarles atención. Cada paso, cada giro, parecía llevarlos más allá de las restricciones que los separaban. Isabel, por un instante, creyó que todo era posible. Pero entonces, como una sombra, la realidad se asomó nuevamente. Él, con una mirada llena de dolor, la apartó ligeramente, como si tratara de evitar que sus sentimientos los arrastraran demasiado lejos. Isabel lo sintió. La distancia, aunque pequeña, estaba cargada de un peso inmenso, como si hubiera un abismo entre ellos que no podían atravesar. Los ojos de él reflejaban algo más profundo que el amor, la resignación. «Es nuestra última danza, Isabel», murmuró él, apenas audible entre la música. Isabel sintió su corazón latir con fuerza, pero no pudo decir nada. ¿Qué podía decir ante esa confesión tan amarga? ¿Cómo podía explicar que, a pesar de todo, ella lo había amado como nunca antes a ningún hombre? No, no puede ser, susurró ella, temiendo que las palabras se le escaparan. La verdad estaba ahí, pero aún se negaba a aceptarla. No lo entiendo, ¿por qué no podemos estar juntos? Él se detuvo por un segundo, y por un instante, sus ojos brillaron con la intensidad de una pena que Isabel no podía comprender. «Hay cosas que no podemos cambiar», respondió él, su voz cargada de una melancolía infinita. «Hay promesas que no se pueden romper, y secretos que no podemos revelar». Isabel lo miró, desconcertada. ¿Qué secretos? ¿Qué promesas? En ese momento, algo en su interior le dijo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. Pero la música seguía sonando, y los pasos de baile, aunque lentos, continuaban llevándolos a un lugar donde, aunque juntos, estaban más lejos que nunca. La noche continuaba avanzando, pero para Isabel, el tiempo parecía haberse detenido en el momento en que sus ojos se encontraron con los de él. Los ecos de la música envolvían el salón de baile, pero nada podía callar el rugir de su corazón.
Aquel era el instante que ambos sabían que nunca olvidarán. El último baile, el último encuentro, pero también el último suspiro de un amor que nunca tuvo oportunidad de florecer. Isabel había intentado evadirlo durante toda la noche. Cada mirada furtiva, cada conversación superficial, le recordaban el sufrimiento que ambos compartían, aunque nadie lo supiera. Su corazón anhelaba algo que no podría tener. Pero cuando vio la figura de Alexandre cruzar la pista de baile, como si el mundo entero hubiera dejado de girar solo para él, supo que nada podría impedir el destino que los unía, aunque fuera solo por unos pocos minutos. La música cambió. El suave sonido de los violines se transformó en la melodía más melancólica, como si estuviera presagiando la tragedia que se avecinaba. Alexandre se acercó con una mirada decidida, pero en sus ojos también brillaba algo que Isabel reconoció bien, un dolor profundo, una lucha interna, algo que ella no entendía por completo, pero que podía sentir en lo más hondo de su alma. «¿Bailas con los ángeles, Isabel?», murmuró Alexandre, mientras extendía su mano hacia ella. Su voz era suave, pero cargada de una tristeza tan palpable que Isabel casi no pudo soportarla. Sin palabras, ella tomó su mano. La conexión entre ellos fue inmediata, como si todo en el mundo hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos en el universo. El resto de la sala de baile se desvaneció, las voces y las risas se apagaron, y el único sonido que quedó fue el del repiqueteo de sus pasos sobre el piso de mármol. Bailaban la última valsa, esa que, aunque a los ojos de los demás era solo un elegante baile, para ellos representaba la despedida de un amor que nunca se concretaría. Cada giro, cada paso, los acercaba más, pero también los separaba más. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión imposible de ignorar. Isabel sentía como el deseo y la desesperación se entrelazaban en su pecho. Sus ojos se encontraban en cada movimiento, como si, a través de la danza, pudieran comunicarse todo lo que sus bocas no se atrevían a decir. Pero, en medio de la danza, algo cambió. Una frágil sensación de distanciamiento se apoderó de Isabel. No podía explicarlo, pero lo sintió como si una sombra se hubiera interpuesto entre ellos. Él se mostró distante, como si algo lo estuviera atormentando, algo que lo apartaba de ella, aunque físicamente seguía cerca. En el instante más íntimo de la danza, cuando sus cuerpos casi se tocaban, Alexandre la miró con una expresión que combinaba arrepentimiento y dolor. Fue en ese momento, en ese espacio suspendido entre los giros, cuando las palabras de alguien en la multitud llegaron a sus oídos. Isabel apenas las escuchó, pero los pocos fragmentos que alcanzaron su atención fueron suficientes para alterar el aire entre ellos. La promesa, las viejas promesas, como susurró alguien cerca, como si estuviera hablando de un antiguo compromiso que Alexandre había asumido en silencio. Isabel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, detuvo su movimiento por un instante, pero fue suficiente para que Alexandre también lo hiciera. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. Ambos sabían que algo se estaba quebrando, algo que ni el silencio ni la danza podían ocultar. «No, no quiero oír más», murmuró Isabel, su voz temblorosa. «¿Qué promesas? ¿Qué compromisos?». Alexandre la miró, y en sus ojos brilló la desesperación. «Es algo que no puedo cambiar», Isabel, dijo, su voz quebrada, como si sus palabras fueran el último aliento de un hombre condenado. «Algo de mi pasado, algo de mi familia, es más grande que nosotros». La valsa continuaba, pero para Isabel el tiempo se había detenido. ¿Qué quería decir él con esas palabras? ¿Qué secretas promesas, qué legado de su familia los mantenía separados, condenados a vivir con un amor que nunca podría ser? En ese instante, el mundo se redujo a esa única pregunta. Alexandre la tomó por los hombros con una fuerza que no podía disimular. «No puedes entenderlo, Isabel, lo que somos el uno para el otro está maldito. No estamos hechos para estar juntos, aunque lo desee más que nada en este mundo». El peso de sus palabras la aplastó. La realidad era más cruel de lo que Isabel había imaginado. No solo era la diferencia de clases, no solo era la condena social, no solo era el honor, había algo más. Algo que lo unía a otro destino, algo que los mantenía apartados, aun cuando sus corazones deseaban lo contrario.
Y sin embargo, pensó Isabel, mientras sus lágrimas casi asomaban, no puedo dejar de amarlo. La música terminó, pero el eco de esas palabras resonó en sus mentes. Fue una despedida silenciosa, una que ambos sabían que no podría ser dicha con voz alta. Isabel se apartó suavemente de él, sintiendo el peso de lo que acababa de descubrir. El amor, en su forma más pura y desgarradora, siempre sería algo que no podrían vivir. La música resonaba suavemente desde el salón, pero para Isabel, el sonido parecía distante, casi como un eco desvanecido por la tormenta que se desataba en su corazón. Ella y Alexandre se habían apartado de la pista de baile, sin decir una palabra, ambos perdidos en el torbellino de emociones que surgía en sus corazones. La tensión entre ellos flotaba en el aire, densa, como si el mismo ambiente los asfixiara. Isabel ya no podía ignorar lo que sucedía entre ellos. El baile, el cruce de miradas, los murmullos que acababan de escuchar, todo eso era una barrera que los separaba de forma irreversible. Sentía el dolor en cada paso, en cada movimiento. Ese momento que debería haber sido mágico se estaba convirtiendo en una pesadilla. Caminaron por un pasillo poco iluminado, donde los invitados no podían verlos. Alexandre estaba más distante que nunca. Su rostro estaba pálido, como si la última energía que le quedaba fuera estar allí, en ese instante, a su lado. Pero sabía que no podía continuar con eso. Había algo mucho más profundo, mucho más oscuro, que los alejaba. Se detuvo frente a una ventana, los ojos fijos en lo que parecía un vacío. Ella, detrás de él, sentía el peso de sus hombros tensos, y también sentía el torbellino de sentimientos que él llevaba, pero que nunca podría compartir con ella. Isabel, dijo finalmente, su voz quebrada, como si cargara el peso de una revelación que había guardado durante años. Hay algo que necesitas saber, algo que nunca pude contarte. Ella se acercó a él, sus ojos fijos en los de él, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué estás ocultando, Alexandre?, preguntó, con la voz temblorosa, pero firme. ¿Por qué tienes ese peso sobre ti? ¿Qué nos está separando? Él cerró los ojos, como si estuviera luchando contra las palabras que estaban a punto de salir de su boca. No eres tú, Isabel, nunca fuiste tú, susurró. Es mi pasado, la maldición que corre por las venas de mi familia, y que me condena. Ella no lo entendió de inmediato, y por un momento pensó que estaba hablando de algo irrelevante, de un misterio sin importancia. Pero las palabras que él dijo a continuación congelaron su sangre. Hace años, mi abuelo hizo una promesa, Isabel. Prometió unir dos familias, la mía y la tuya. Un pacto antiguo, una alianza que, si se rompe, destruiría nuestras familias. Se giró hacia ella, los ojos llenos ahora de una tristeza infinita. Mi familia y la tuya siempre fueron rivales, y esa promesa, esa maldita promesa, nos condena a nunca estar juntos. El corazón de Isabel aceleró. Dio un paso atrás, sin saber qué pensar. Lo que él decía parecía imposible. Siempre había sabido que había algo entre ellos que no podía ser, algo que no se explicaba con palabras. Pero ahora, al escuchar la verdad, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Me estás diciendo que todo lo que pasó entre nosotros es una mentira? Casi gritó, el dolor en su voz mezclado con la incredulidad. ¿Me estás diciendo que lo que siento por ti, lo que sentimos, nunca podrá ser? Alexandre cerró los ojos con fuerza, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No es una mentira, Isabel, lo que sentimos es real. Pero esta promesa, este pacto entre nuestras familias, siempre estuvo entre nosotros. Y ahora, es demasiado tarde. Dio un paso hacia adelante, tomando su mano, con el dolor estampado en su rostro. Lo intenté, Isabel. Intenté luchar contra esto. Intenté encontrar una forma de estar juntos, pero nada va a cambiar. Isabel completó, el tono de su voz una mezcla de frustración y desesperación. Entonces, todo lo que fuimos, todo lo que soñé, fue un error. Alexandre la miró con un sufrimiento inmenso. No entiendes, Isabel, te amo, más que a nada. Pero no puedo desafiar a mi familia, el legado que me impusieron.
Puso las manos en su rostro, como si intentara contener las lágrimas que ya amenazaban con caer. No puedo ser feliz, sabiendo que eso te destruiría a ti, a tu familia, no hay futuro para nosotros. Esas palabras cayeron sobre Isabel como una piedra, aplastando su corazón. Sintió que su respiración fallaba, como si el mundo se estuviera cerrando a su alrededor. ¿Cómo podría aceptar esto? ¿Cómo podría aceptar que el amor de su vida se le estaba arrebatando por un error que ella no cometió? Un error que sus antepasados habían cometido por ella. Entonces, esto es todo. Isabel murmuró, los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. No importa cuánto nos amemos, no podemos estar juntos por algo que ocurrió antes de que naciéramos. Alexandre dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió instintivamente. Ojalá fuera diferente, Isabel. Daría lo que fuera por estar contigo, pero, la verdad es que, desde el principio, nunca tuvimos una oportunidad. Él estaba roto, y ella también. El mundo entero parecía desmoronarse sobre ellos, pero el peso de la realidad era más pesado que cualquier otro sentimiento que pudieran haber compartido. Isabel se quedó allí, en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El amor de su vida, el hombre que creía que era su salvación, le estaba siendo arrancado por un destino cruel e inmutable. Y, mientras los dos permanecían allí, sumidos en su dolor, las sombras de la noche comenzaron a invadir ese lugar, trayendo consigo el peso de una verdad imposible de ignorar, su amor era un sueño imposible. Y, en el fondo, ambos sabían que, por más que intentaran, jamás serían capaces de escapar de la maldición que los separaba. La noche avanzaba, y el último toque de la vals parecía resonar en el corazón de Isabel. El salón, antes iluminado y vibrante con risas y conversaciones, ahora parecía desierto. Las risas y los murmullos de los demás invitados no llegaban a sus oídos. Solo había silencio, y el peso insoportable de la decisión que ambos sabían que debían tomar, pero que, de algún modo, ambos temían. Alexandre estaba frente a ella, la expresión marcada por el dolor, y ella sabía que, aunque no intercambiaran más palabras, ambos ya habían llegado a la misma conclusión. No había futuro para lo que sentían. El amor que unía sus corazones era un amor prohibido, imposible, un sueño que no podría convertirse en realidad. Isabel miró a su alrededor, tratando de encontrar una explicación racional para todo lo que estaba sucediendo. Pero no la había. Siempre supo que algo los separaba, que sus familias no permitirían que estuvieran juntos, pero ahora, confrontada con la realidad, la magnitud de eso la hacía casi incapaz de respirar. Ella amaba a Alexandre, eso era innegable, pero ¿qué podía hacer? ¿Sería posible sacrificarlo todo por un amor que ni la propia sociedad aceptaba? Alexandre, dijo, la voz casi inaudible, pero llena de una fuerza silenciosa, no podemos seguir así. No podemos desafiar todo lo que se nos ha impuesto. Él la miró con una mirada sombría, casi derrotada. Sabía que llegaría este momento, Isabel. Sabía que algún día tendríamos que elegir entre lo que sentimos y lo que el mundo espera de nosotros. Dio un paso hacia ella, pero antes de que cualquier palabra saliera de sus labios, ya sabía lo que ella diría. Ella desvió la mirada hacia el suelo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar, pero las palabras que dijo a continuación estaban cargadas de una profunda tristeza. No puedo vivir con este dolor, Alexandre. No puedo vivir sabiendo que lo que siento por ti nos está destruyendo. Tenemos que seguir adelante. Esas palabras fueron como un golpe para él, pero sabía que no había otro camino. Quería luchar, quería ser impulsado por el amor, pero también era prisionero de las expectativas de su familia, del legado que lo mantenía cautivo, de un destino del que nunca podría escapar. La frustración lo invadía, y el dolor parecía un peso insoportable. Tienes razón, respondió, la voz ronca y llena de un sufrimiento que nunca imaginó experimentar. No podemos ir en contra de lo que está escrito para nosotros. Somos piezas en un tablero que no podemos cambiar. Isabel cerró los ojos, y por un breve momento, imaginó lo que podría haber sido. Ella y Alexandre. Juntos. Pero ese pensamiento fue rápidamente reemplazado por la cruel realidad. No había espacio para eso. Ya no había más tiempo.
respiró hondo y, con una tristeza infinita, tomó su mano, la última vez que lo haría. Yo. Dudó, las palabras atrapadas en su garganta, como si ella misma no quisiera concluir lo que estaba a punto de decir. Voy a dejarte ir. No podemos seguir con esto. Es el final, Alexandre. El silencio entre ellos fue asfixiante. Alexandre sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si estuviera a punto de hundirse en un abismo sin fin. Quería detenerlo, quería gritar, pero en el fondo sabía que la decisión ya estaba tomada. Su amor era hermoso, pero también era imposible, y el peso de esa imposibilidad los estaba aplastando. Isabel. Susurró, la voz quebrada. Levantó la mano y tocó delicadamente su rostro, como si quisiera memorizar el toque, la sensación de su piel contra la suya. Te amo. Y, a pesar de todo, nunca te olvidaré. El gesto de él fue como un último intento de aferrarse a lo que quedaba de su historia. Pero, ¿qué quedaba? Solo el dolor, la amarga sensación de que su amor era una llama que se apagaría en la oscuridad. Isabel cerró los ojos, sintiendo el toque de Alexandre en su piel y en su corazón, una mezcla de amor y pérdida. Retiró su mano, pero antes de separarse, él la besó, un beso suave, casi como una despedida. No era un beso de pasión, sino un beso de adiós. Un beso de despedida que llevaba en sí la promesa de que, aunque sus vidas siguieran caminos diferentes, siempre se recordarían mutuamente. Cuando se separaron, Isabel sintió un dolor profundo en el pecho. El beso fue el fin de algo que nunca podría comenzar. Ellos lo sabían. Lo que quedaba entre ellos ahora era solo el eco de un amor imposible, un recuerdo que los perseguiría hasta el último de sus días. Ella se dio vuelta, caminando lentamente lejos de Alexandre, sabiendo que jamás miraría atrás. Él permaneció donde estaba, observándola desaparecer en la oscuridad de la noche, con los ojos llenos de una añoranza que nunca podría borrar. El último toque. El último beso. El fin de un romance que nació para vivir en sueños, pero que se disolvió en la cruel realidad. Los años pasaron como un río implacable, arrastrando consigo los recuerdos de una juventud perdida y los sueños que nunca se concretaron. Aquellas promesas de amor eterno, susurradas bajo la suave luz de la noche del baile, ahora parecían ser solo ecos distantes, diluidos por el tiempo y las exigencias implacables de la vida. Pero lo que sucedió esa noche, lo que Isabel y Alexandre compartieron, aún ardía en sus corazones, como una llama imposible de apagar. Isabel se encontraba frente a un espejo, vestida de blanco, pero no había felicidad en sus ojos. Se estaba casando con Ricardo, un hombre bueno y amable, alguien a quien respetaba, pero no amaba. Su corazón aún estaba en otro lugar, con otra persona, con Alexandre. Al mirar su reflejo, no se vio a sí misma como la mujer que comenzaba una nueva vida, sino como la mujer que no podía dejar el pasado atrás. El recuerdo de aquel baile, de Alexandre, nunca la abandonó, como una sombra silenciosa que la seguía en cada paso que daba. El día de la boda era luminoso, como todos los días de una nueva etapa, pero el corazón de Isabel se cerraba en dolor. Sonrió a su futuro esposo, pero sus ojos estaban distantes, perdidos en los recuerdos de un pasado que no podía vivir. ¿Cómo podría amar a otro hombre, cuando su corazón aún pertenecía a Alexandre, aún pertenecía al hombre que jamás podría tener? El tiempo, sin embargo, se impuso y, a pesar de todo, Isabel siguió su camino. Tuvo hijos, y la vida, con sus alegrías y tristezas, pasó. Pero, en momentos de soledad, sus ojos se perdían en el vacío, y el recuerdo de Alexandre regresaba como un fantasma. Sus besos, el calor de sus manos, la promesa de un amor que jamás existió, todo eso permanecía, guardado en algún lugar secreto de su corazón, un lugar donde Ricardo nunca podría llegar. Mientras tanto, Alexandre también seguía su vida. Se casó con Elena, una mujer de la misma clase social, cuya elegancia y compostura impresionaban a todos a su alrededor. Ella era todo lo que él debería querer, y de alguna manera, intentaba convencerse de eso todos los días. Pero había algo dentro de él que jamás se conformaba. Sonreía a Elena,
pero sus pensamientos estaban lejos, perdidos en la imagen de Isabel, que lo asaltaba en las noches de insomnio, en las mañanas grises de invierno, en las tardes silenciosas. Intentaba ser el hombre que su familia esperaba, el marido perfecto, el yerno ideal, pero la memoria de Isabel, con su dulce e intensa mirada, nunca lo dejaba. Recordaba cada momento de esa noche, el baile, el beso, las palabras no dichas. La promesa de un amor que nunca tuvo oportunidad de florecer. ¿Cómo podría él olvidar? ¿Cómo podría mirar a la mujer con la que se casó y no sentir que, en el fondo, una parte de él aún estaba con Isabel, perdida en un tiempo que se había vuelto irreversible? Los años pasaban, y con ellos los intentos de Alexandre de seguir con su vida. Tuvo hijos, construyó una carrera, pero nada parecía ser suficiente. El vacío de no haber vivido aquel amor, el amor que él creía que podría haber sido su salvación, lo consumía por dentro. Durante toda su vida, se sintió incompleto, como si algo faltara, como si una parte de su alma estuviera distante, perdida para siempre en un baile que terminó muy pronto. Isabel, por su parte, también intentaba encontrar consuelo. Tuvo una vida plena, se envolvió en su casa, su familia, sus actividades sociales. Pero siempre estaba ese dolor persistente, el dolor de haber perdido lo único que, en el fondo, siempre deseó, Alexandre. El amor perdido permanecía con ella, como una carga, pero también como un combustible que le daba fuerza, que la hacía ser la mujer que era, una mujer con un pasado que jamás se borraría. Alexandre e Isabel nunca se encontraron nuevamente. La vida, con sus crueles vericuetos, los separó para siempre, pero lo que compartieron esa noche, ese amor inmenso e incontrolable, seguía ardiendo como una llama secreta en sus corazones. Y así, el tiempo siguió. Isabel envejeció, y Alexandre también. Sus rostros, ahora marcados por las arrugas del tiempo, parecían distantes de aquel baile, pero dentro de ambos había una llama que jamás se apagó, un fuego que nunca se extinguió. El recuerdo de ese amor imposible se volvía más y más precioso con el paso de los años, hasta que se transformó en una leyenda en sus corazones. Y, en un rincón remoto del pasado, aún se escuchaba el sonido de la vals, la misma que tocó sus corazones esa noche fatídica. El destino, que separó a Isabel y Alexandre, quizás cumplió su papel, pero su amor jamás se disiparía. No era un amor de solo una vida. Era un amor eterno, que los uniría para siempre, en un lugar donde el tiempo no podría alcanzarlos. El salón estaba más vacío que en los tiempos de juventud, pero aún irradiaba una elegancia atemporal. Las luces doradas brillaban suavemente sobre el piso de mármol, ahora un poco desgastado por el tiempo, pero aún perfecto como el escenario donde tantas historias de amor habían sido vividas. Las paredes, adornadas con cortinas pesadas y espejos antiguos, parecían reflejar no solo el espacio, sino también los ecos de un pasado distante. Isabel entró en el salón con un paso vacilante, como si cada movimiento la llevara de vuelta al mismo lugar donde, años antes, su corazón había sido partido. Ahora, ella era una mujer mayor, con el cabello suavemente plateado, y las marcas del tiempo en su rostro, pero sus ojos aún cargaban con esa llama que nunca se apagó, a pesar de todo lo que sucedió. Miró a su alrededor, como si buscara algo que no podía ver. Alexandre, murmuró para sí misma, casi como una oración. Sentía que el destino la había traído de vuelta a este lugar, al lugar donde todo comenzó y terminó. No importaba lo que la vida le hubiera hecho, el pasado siempre regresaba para reclamar su espacio. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, lo vio. Alexandre estaba allí, de pie en el centro del salón, con una mirada que reflejaba la misma nostalgia profunda que siempre había llevado dentro de sí. Estaba más maduro, el cabello comenzando a volverse canoso en las sienes, pero su mirada seguía siendo la misma. Era como si los años nunca hubieran pasado para él también, como si aquella noche de baile nunca hubiera desaparecido de su memoria. Él la vio y, por un instante, el mundo a su alrededor desapareció. Ya no había más invitados, ya no había más baile, solo ellos dos, como en la noche en que se despidieron. El tiempo había sido cruel con ellos, pero no podía borrar lo que se vivió allí, en el corazón de ese salón. La memoria de cada palabra no dicha,
de cada toque perdido, de cada beso que nunca se concretó, estaba allí, viva, palpitando entre ellos. Él se acercó, y la tensión entre los dos fue instantánea, como si el simple hecho de estar nuevamente en el mismo espacio los trajera de vuelta a ese amor incondicional que aún ardía por dentro. No hubo palabras, solo una mirada profunda, un intercambio silencioso de sentimientos que los años no pudieron destruir. Tú. Comenzó él, su voz rasposa, como si las palabras fueran difíciles de salir. ¿Tú estás aquí? Sí. Respondió Isabel, su mirada cargada de emoción, como si hubiera encontrado una parte de sí misma que nunca había logrado olvidar. Estoy aquí, en el mismo lugar donde todo comenzó y terminó. Ella dio un paso adelante y, sin decir más, él extendió la mano. Era un baile diferente ahora. Ya no había esperanza de un futuro juntos, ya no había promesas de amor eterno. Era un baile silencioso, un baile de aceptación, la aceptación de que su amor, aunque eterno, nunca podría ser vivido. Lo que quedaba era solo el recuerdo de algo que podría haber sido, pero que nunca sería. Los dos comenzaron a bailar, el sonido de la música llenando suavemente el espacio entre ellos. La vals, que había sido una expresión de sueños y deseos en el pasado, ahora era un recordatorio de todo lo que se perdió, de todo lo que se sacrificó. Cada paso era una reflexión sobre las decisiones que tomaron, sobre lo que podrían haber sido, pero también sobre lo que eran ahora. Isabel sintió la respiración de Alexandre cerca de su rostro, y en ese momento, supo que, aunque sus cuerpos estuvieran envejeciendo, su amor nunca había desaparecido realmente. Era como una llama que, aunque ya no pudiera arder de la misma manera, aún quemaba en algún lugar profundo dentro de ellos. ¿Recuerdas?, susurró ella, mientras ambos giraban por la pista, como si el tiempo volviera a doblarse y el pasado estuviera nuevamente al alcance de sus manos. ¿De esa noche? ¿De lo que pudo haber sido? Alexandre la miró profundamente a los ojos, y una tristeza suave lo envolvió. Nunca pude olvidarlo, respondió. Lo que tuvimos, lo que no tuvimos. Siempre fuiste tú, Isabel. Siempre serás tú. Sus palabras fueron como un alivio y una tortura al mismo tiempo. Bailaron, no porque creyeran que podían cambiar lo que sucedió, sino porque el amor verdadero, aunque no consumado, nunca desaparece por completo. Se transforma, se convierte en una parte de lo que somos, en un recuerdo precioso que nos moldea para siempre. La música comenzó a desacelerar, y el paso de ambos se volvió más lento, más consciente. Ya no había prisa. El baile había perdido el ritmo frenético de la juventud y se convirtió en un baile contemplativo, lleno de introspección. Ya no había deseos no confesados, solo la aceptación de que el tiempo había pasado y no había forma de volver atrás. Y, por más que su amor fuera eterno, la vida exigía que cada uno siguiera su propio camino. Cuando la música finalmente cesó, ambos se separaron, y el salón nuevamente se llenó de sonido y movimiento, pero lo que compartieron allí permanecería, inmortal, entre ellos. Ya no había más dolor. Solo había una paz silenciosa, una paz que venía de la aceptación de lo que no podía ser y de la gratitud por todo lo que fue. Se miraron por última vez, y la despedida, esta vez, no fue amarga. Era la despedida de dos almas que, finalmente, comprendieron que el amor, aunque no consumado, es eterno. Y, tal vez, eso era lo que importaba. Adiós, Isabel. La voz de Alexandre, ahora llena de una calma resignada, parecía más un suspiro que una palabra. Adiós, Alexandre. Isabel respondió, sonriendo suavemente, con un dolor que ya no la desgarraba, pero la suavizaba. Sabía que él nunca la olvidaría. Y sabía que, en algún lugar de su corazón, él aún era el hombre que la amaba. Y así, mientras la música seguía sonando de fondo, se alejaron el uno del otro, no con tristeza, sino con la certeza de que, por más que el destino los hubiera separado, el amor que compartieron nunca dejaría de existir.